N'hi ha vegades, Jorge, que la teva innocència me fascina. A ver, pues ¿qué te pensás de esta gent? Pues ya el sabe, va, pero no iba a tirar los tiros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Avui, hòstia, estic content avui. Sí, per què? Estic content perquè avui, després de molts dies, me paren pel carrer, me ho diuen por ahí, a Instagram allò també me parlen. Sol, podem anar-me això. Així que avui tornen los datitos al principi del Camp a la Boira. Sí! Jorge, la gent vol No me el que vol. charres, no me charres, no y la quiero gent saber vol nada de datitos. datos. No quiero saber nada de Tinc datos. dos datitos. Uno bastant... O sea, yo no esto. El primer és que no sé per què me vaig trobar de 2011 a 2013 vaig portar un diari de totes les entes que feia. Desayunos, comidas y cenas. Les tinc totes apuntades al ti. Mamma mía. Lo vaig trobar l'altre dia, me va fer molta il·lusió. O sea... Un diario de lo que es sopau. Sí, sí, sí. Un dia sopa, l'altre dia una pizza, l'altre dia... Jo què sé, està bé, tinc estic. Si fas memòries del dia, pues te servirà, sí. Memòries d'un bròquil, sí. I la segunda és que tu sabies que un dels invitats que ha passat per escampar la boira s'acaba fa un temps de pujar a la Concagua. Sí. Un aplauso para Andrés Vilalta, sí. Míralo. Ahí está. I se'n van portar el banderín que li van fer. No sabem què va passar amb el banderín, però por lo menos allí a la muntanya està bé. En la montaña está, sí, sí. Oye, qué Si gran, el banderín tío. no va a la montaña, que la montaña vaya al banderín, por lo menos. Casi más fácil, que sí. Jo pensava que, o sea, Andrés Vilalta, tremendo. Jo al primer, quan me van dir un invitat a tal, pensava que era Jorge Asín, però resulta que no. No, de lo que saiga. Però jo sé que això nos fa molta il·lusió, sobretot a tu, que estàs allà en la mesa con el escampar la boira i tal, i li hem demanat per si podia, com no podia vindre, que nos envíe un vídeo. Així que, agua vellelo, a ver qué nos diu esto, tío. Hola, buenas noches Jorge, buenas noches a todo el equipo de Escampar la Boira. Como bien sabéis, el día que hicimos la entrevista con Carlos, volví a coger ese banderín. No pesa mucho el banderín, pero vosotros, y al final, ¿dónde ha ido el banderín? Al Cerro de la Concagua. Ha sido una expedición magnífica, hemos llegado a la cima, llegamos el día 4, el 8 estábamos en España, así que espero veros en breve. Entrevista corta, por favor. Y nada, un saludo a todos y muchas gracias. Qué gran Andrés, tío. Sí, Los sí. dos, pero... Gran persona, gran deportista y grandes bíceps, madre mía. Vamos, mira. ¿Ha estado a escampar la boira en la Concagua? ¿En qué país, Andrés? Al seu, al de la Concagua. Al de la Concagua, claro. Pero no es el único deportista que tenéis hoy. Hombre, Hoy mi corazón. tienen aquí a un deportista de primera. Hoy tienen aquí a un doctor, que poco se dice, y a un escritor. Asinas, que I la pido... mateixa persona. Ah, bueno, yo seguro, sí. Pido, Andrés, un fuerte aplauso para el gran Alex Sánchez. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Ven aquí. Bueno, ¿Qué tal? muy bien, ¿y tú? Muy bien. No te habrá costado mucho venir, ¿no? Porque ahora estás en Utebo. Sí, y encima vivo en la Plaza San Francisco, o sea que tampoco se me complica mucho. Sí. Bueno, pues perfecto. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues va muy bien, la verdad. Ahora llevo 3 semanas en el Utebo, súper contento con grandísimos amigos. Me apetecía mucho jugar ahí, por los amigos que tengo en ese equipo. Y bueno, y de momento pues a trabajar para intentar marcar más goles, que es a lo que me dedico. Por supuesto, sí, malo sería lo contrario. Hay veces que vienen mal dadas, ¿eh? Y has traído colegas también. ¿No hay algún colega tuyo por aquí? A ver, amigos tampoco. Sí que han venido mis hermanos y algún conocido, pero sí, la verdad que sí. Me acompañan mucho. Oye, bueno, que lo que estaba en charla al principio. Doctor. Sí. Doctor, a más de los buenos. Doctor en Derecho. Sí, soy doctor en Derecho. Me doctoré ya hace años, hace 3 o 4 años. Guapísimo esto. Sí. Toda la entrevista de esto, ya aviso. Sí, porque además tú eres abogado mercantilista, sé que podemos hablar de esto. ¿Qué opinas de la jurisprudencia del Supremo, de la zaguera que ha salido en cuanto al concursal? Pues que va a aburrir a la gente, así que si quieres hablamos de otra cosa. Pero... Menos mal que Alex sí que té una miqueta de cap en lo que se pot dir a una entrevista i lo que no. Perquè si fos per Jorge, todo de derecho. Tota l'entrevista parlant de dret. No, luego es mejor meterte en modo futbolista para que, sobre todo mis compañeros, no se aburran demasiado. Así que... Vale, pues pero bueno, mira, si quieres te comento algo del Supremo, ¿eh? Por No tengo favor. ningún problema. Pues, por ejemplo, la diferencia entre un deportista profesional y un deportista amateur, te puedo comentar, que eso es sobre lo que dice la tesis. Vale. Y bueno, que al final, pues, a cambio de una retribución, empiezas a ser deportista profesional, no importa
O sea, si cuánto te pagan ya cobras, tú ya es deportista eso, profesional. según dice el Supremo. O sea, yo le pago al Andrés. 100 euros por darle patadas a un balón, luego tienes que tener una relación de dependencia. Ah, claro, afinidad, yo si voluntariedad. me pagué 100 euros per pegar-li patades a un balón, no sé cómo irán, pero... Sí, pero bueno, bien, bien. Pues eran Sí. falsos, los euros eran falsos, eso de primera. I bueno, també, per favor, pido un aplauso perquè el primer jugador en debutar en primera con una discapacidad física. Sí, Per favor, un sí. aplauso para él. Oficialmente reconocida. Oficialmente Pero reconocido. igual alguno que... Vale. La primera pregunta que tengo, tío, es el tema de la propia palabra. ¿Se dice discapacidad física? Porque aquí yo he Sí. sentido de todo ya. Sí, discapacidad física. Lo único que sí que yo... hay muchos... la gente, yo creo que el lenguaje no es la solución, ¿vale? Es la educación, pero el lenguaje es un primer paso. Y hay muchas veces que la persona habla, o mucha gente habla sin tener ningún tipo de maldad, de minusválidos, de discapacitados. Yo siempre digo que es una persona con discapacidad. No es lo mismo un adjetivo calificativo que una circunstancia que pueda tener una persona. Vale. Y en ese caso creo que la solución... bueno, ahora han cambiado el artículo 49 en el Congreso de los Diputados. No sé de qué habéis hablado antes, pero me parece importante quitar el término minusválido de la Constitución. Sí, sí, sí. No, La yo verdad. fui así por derecho. Ya de lo hecho. sé, ya lo sé. Pero bueno, este es un apunte que sale en las noticias. Esto no es solo jurídico. Ya. Pero bueno, creo que es un primer paso para que la gente empiece a tener conciencia de que son personas con discapacidad y que minusválido me parece un término que ha de desaparecer de la Constitución, desde luego. Genial. Bien. Y ya, Charran, ¿estás una miqueta farto de que te presenten como el primer jugador, qué No. tal? No, porque, o sea, de hecho, bueno, escribí un libro y el objetivo era dar visibilidad a la discapacidad, sobre todo para esa gente que tiene discapacidad que es más pequeña, especialmente las familias que pueden tener un crío con discapacidad y que puedan tener o que no hayan tenido un referente, que puedan ver un poco negro el futuro de sus hijos, que puedan llegar a ver que en la vida, con esfuerzo y sacrificio, tengas o no discapacidad, puedes conseguir, no te digo todo lo que te propongas, pero sí cumplir objetivos pues, o sueños, ¿no? Que es al final lo que conseguí yo cuando debuté en Primera División con el Zaragoza. Y el libro, que el tengo por aquí chusto, se dice La vida al alcance de la mano, por favor. Vale. Ya el tema. El título. Hombre, el título está bien jugado. El, ti- Hombre, claro. el título está guapo. Sí, de hecho el título lo pensé con mi hermano. Bueno, mi hermano me ha ayudado mucho a escribir el libro, la verdad. No tardé mucho en escribirlo, pero sí en prepararlo, ¿no? Y en investigar, en leer, en preparar el libro. Y el título me parece una jugada buena. Además me lo inventé yo. Él me dijo otro, que él es el creativo de la familia, yo soy el... ¿Qué te va a decir él? No me acuerdo cuál dijo. Ah, la bueno, pues verdad. nada, siguiente pregunta. O sea, pásala, pero bueno, el título está bien jugado, ese es el resumen. ¿Y tú has trobado trabas en la tuya carrera profesional con el tema de la discapacidad? En el fútbol, que yo sepa, no. Igual desde fuera sí que ha habido alguna. ¿Entiendes? O sea, hay muchos agentes que intervienen en el mundo del fútbol, es muy complicado y posiblemente alguien pues haya frenado un poco, pero que yo sepa, no. Vale. Yo me he hecho siempre lo que he querido, me he atado las botas, he sacado de banda, he jugado de portero y soy buenísimo, solo pueden... Es buenísimo. No. No, vale. Está mintiendo, pero bueno, al final... te quiero decir que no he encontrado ninguna traba. Bueno, soy mejor portero que alguno de los que están sentados ahí, que ocasionalmente sí que ha jugado... Me puedes pasar en un micro, ¿eh? Sí, vale, pero él sabe ya quién es. Pero bueno, he de decir que a nivel profesional, desde luego no, y más que nada porque he hecho siempre lo que he querido. Si fuera jugador de balonmano igual hubiera tenido algún problema más, ¿no? una cosilla, sí. Pero en fútbol no. ¿Y ventajas? O sea, ventallas de chugar... Yo creo tampoco. Al final las ventajas y los inconvenientes te los da que yo como delantero meta goles. Si no meto goles, da igual que tenga una pierna o dos. Entonces, al final, Ya. creo que en ese sentido lo que me ha dado al poder vivir del fútbol de manera profesional a lo largo de toda mi vida ha sido marcar goles en los equipos en los que he estado. Y tú es del Zaragoza de toda la vida. ¿Qué tal estás? Bueno, ¿Cómo lo llevas? bueno. A ver, al final... al final es una situación complicada la que está viviendo el club. 10 años ya. Sí, pero bueno, es que es tan complicado y luego el tema económico influye en todo lo demás, una serie de malas situaciones y malas decisiones que ha pasado el club y está en una situación complicada, la verdad. ¿Y tú tornarías al Zaragoza? Yo creo que no, ya tengo 33 años, yo lo que estoy esperando ya es tornar al mundo del mira derecho. Zapater, tío. Ya, pero bueno. No. Yo ahora, si pudiera elegir, después de acabar el contrato que tengo con el Egea y que estoy cedido en el Utebo, sería irme al extranjero otra experiencia más. Eso es lo que me llamaría la atención, pero es que llevo muchos años jugando a fútbol en España, en los mismos campos, contra los mismos rivales, es un poco la misma situación. Entonces, es lo que busqué o lo que conseguí cuando me fui a Australia y es lo que buscaría ahora en otro país. Y te va a fichar los Osasuna. Maravilla. Una He miqueta de figo. decir, sí, pero he de decir que ojalá, quitando de lado el tema de los ultras que
obviamente no lo comparto y me molestaba, pero como club, como identidad, como trabajo de la cantera, como afición, como se vive en la ciudad, sentía un poco de envidia. Y esto lo he de decir porque es verdad. Dejando de lado el tema de los ultras, ¿eh? Cuidado. Sí. Cuidado. A ver, me da miedo, di aquí un aplauso tal, porque Sí, yo me imagino que porque igual estarán me tiran todos a algo. una, no sé qué, pero sí. esto no pasa. Eso es. Pero tú también vas a debutar el 8 de noviembre de 2009. Sí. Me lo sé porque está aquí apuntado. Ya. Sí, Vale. yo tampoco me lo sabía, ¿eh? Sé que es noviembre y sé que era 2009. El 8 de noviembre de 2009. Soltéis 30 opciones allá, Bonte. Más o menos de... Pots fallar 29 vegades. Eso es. Está bé. Pero ¿cómo he debutado con el equipo de la tuya ciudad, tío? Eso tiene que ser increíble. Sí, hombre, yo desde pequeñito soñaba con eso, soñaba con el tema del autobús desde el hotel al campo, que se viviría, ¿no? Desde dentro, pues Ya. esas situaciones que cuando lo conseguí, pues Y que se imagínate. vive. Pues si te digo la verdad, yo debuté en Mestalla contra el Valencia, estaba acojonado. Vale. Eso es la verdad, cuando estaba calentando. Además, recuerdo que estaban calentando en el Zaragoza, estábamos Babik, Songo y yo, me parece que éramos. Mamma mía. Y no, pero el problema es que luego mirabas el del Valencia y calentando estaban Baraja, Albelda, Joaquín. Entonces decía, hostia, es que ya vamos perdiendo los suplentes, ¿no? Y luego sí que recuerdo que cuando me sacaron tarjeta amarilla por tirarme en una jugada con Marchena, Qué guarro. eso es lo que pensé yo, pero me sacaron a mí por tirarme y me cantaban, o sea, me cantó tonto todo el estadio, que eran 50.000 personas en Mestalla, y me acordaba, me reía por mi hermano. Yo decía, estaba viendo a mi hermano en la tele, el partido estaba descojonándose y nos están insultando al palomo de mi hermano, ¿sabes? ¿Qué se siente cuando te grita tonto 50.000 personas? Pues la verdad, ya te digo, o sea, ahí yo creo que hasta me reí de decir, hostia, esta situación. Pero bueno, al final del partido sí que ya empiezas a disfrutar un poco más, ¿no? Y te das cuenta de lo que es jugar en primera división. Pero en lo que es en el momento, y no sé, cuando jugué 25 minutos, ahí estaba sobre todo pensando en no pasarle el balón a los de blanco, que eran los de Valencia. La única... Está bien, sí. O sea, estaba concentrado en eso, Vale. la verdad. Oye. Nosaltres tinguem també... O sea, has dit que el dia igual no te n'acordes molt. Nosaltres hem buscat efemèrides del 8 de noviembre. I què passó? També pa que ho veguis, pa que t'ho mentalitzes. Tinguem en esto que el día de San Diosdato. San Diosdato. Es el dios de los datitos, claro que sí. O ¿De sea, el los? santo de los datitos. Ah, datitos. Fuà. També, mira, sol van passar coses bones, más o menos. L'any 955 Sí. se va morir el papa Agapito II. Pero luego vino Agapito III al Zaragoza, cuidado. El día mundial sin wifi. Ahí, bueno. Bueno, pues un dadito. Se va a presentar el mal querer de Rosalía. Solo debuts buenos, o sea, Sí, son sí, debuts sí, de... Y... bueno, espera, mira. Sí, pero Rosalía no sería en el 2009, ¿no? No. Busca a ver si que vas minxa ese día. Mira, al 2012, el 8 de noviembre, va a sopar col. 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 Bueno. Está bastant bona. O sea, una persona preparada. Lo de los datos de Andrés, dile algo tú, porque yo no me fa ni caso. Hostia, a mí me No, ha ni parecido- seguiré, No, fascinante me ha parecido. Es lo segundo mejor que ha hecho después del consejo que ha dado, que es el mismo consejo que voy a dar yo luego. Vale. Perfecto. ¿Qué Me sé- animaladas tan dito? Me sé ya de lo de tonto del Fuera de lo de debut. tonto. Ah, sí, bueno, pues me acuerdo pues un par de incidentes con el tema de la mano. La verdad que muy pocos, ya te digo, pues si tengo 33 años y voy jugando a fútbol profesional desde los 17, pues he tenido 2 episodios. La verdad que me han respetado mucho, pero bueno, un par de episodios que cuento en el libro, que no era lo mismo que cuando eras un niño, que en Ya, ese sentido pues que te te afecta. da mucho más. Pero bueno, tampoco son barbaridades, ¿no? O sea, la verdad, a mí me afectaba más que me insultaran a mi madre, que me ha insultado bastante a la pobre. Se conoce que en los estadios se insulta a la madre. Sí. Que me hace que me insultaran a mí, pero bueno. La verdad que ya cuando vas cumpliendo años te lo tomas, no te afecta. ¿Y insultos que has feito tú? Sí, eso Vale. es fácil. Por eso te tiene que afectar menos, porque si tú no insultas, entonces te afectará más. Pero cuando Claro. tú eres el primero que vas metiendo, o con los amigos, que tienes que meter alguna broma, tienes que aceptarlas también. Claro, hombre, eso Sí, parte sí, del desde humor. luego. Y tú te lo tomas todo con una miqueta de humor también. Entonces, Es que la vida sin humor no tiene sentido. Ya. Entonces, con el tema de la mano, por ejemplo, que hemos hablado antes, yo a mi padre siempre le he dicho que en la universidad las tasas académicas, que me parece que eran 1,14 € al año, estas las pagaba yo, entonces le he dicho siempre que yo me he pagado mis estudios. claro, ¿Sabes? 1 euro al año, sí. Eso es. Creo que el primer año lo pagó él. Vale. Y no quiere aceptar el euro ahora él. Pero, ¿sabes? Por no poder echarle en cara eso. Pero bueno, cosas de estas sí. O, en un examen de historia me dijo la profesora que se estaba copiando, se lleva la chuleta en la manga. Y le dije, si lo llego a saber, le digo, si lo llego a saber, me la meto de verdad, la salgo en el examen y te traigo un 10, pero... sí, sí. Jodo. Ah, pero bueno, estas cosas pocas, pero bueno, que al final te las tienes que tomar con humor, porque sé que la gente no las hace con maldad. Y en el fútbol, pues bueno, al final también más difícil que te piten una mano.
Por ejemplo. Y que echarle una mano ya a los compañeros. Que entonces Echarle una mano. Pero, sí, No, las bromas pero- estas seguro que te han caído unas cuantas y... Ojo el tema. ¿Había un amago de aplauso? No. Seguimos. Yo quiero charlar de la Kings League. ¿Estás Ajá. al corriente? Sí, porque uno de... Ojo, dicen por ahí. No, porque mi entrenador del año pasado, que nos entrenó a varios... Bueno, es Ricardo López, que era el portero del Manchester United. Vale. Es el portero del equipo de Iker Casillas. Entonces lo seguimos mucho porque estamos... Y luego, que aparte que es un producto muy atractivo, la verdad. Claro, ¿qué piensas de la Kings League? Pues que es que a mí me parece... Piqué es un genio. Bueno. Es un genio a la hora de modificar la Copa Davis a nivel empresarial. A mí me parece un genio en ese sentido. ¿eh? Vale, y no- le ha dado no digas una un vueltita al comentario. fútbol que me parece muy atractivo el producto, la verdad. No, de hecho, es que no hay más que ver los datos de audiencia y todo este tipo de cosas que ha generado. Impresionante, impresionante. Pero bueno, di comentarios malos de Piqué, para cuenta, no sea que te salpique. No. Claramente no voy a decir ninguno malo. Pero... ¿Tú jugarías en la Kings League si te arriba la oportunidad? Pues que no lo sé, la verdad. No me importaría. También, como dirá alguno, pues depende también del contrato que te ofrezcan, depende de un montón de cosas, ¿no? Están charlando de las perras. Las perras. No, bueno, a ver, es una cosa Hombre, claro. chula, la verdad. Es una cosa maja. Si necesitan también un asesor en derecho del deporte, pues también, Ah, ¿no? eso sí, eso sí. De Yo todo. creo que ahí también estaría bien. En organizar con Gerard la liga, sí. Estaría un poco más cómodo, por lo menos. Y recibirías menos patadas. Son todo ventajas. Soy, ¿eh? Sí, la Sí. verdad que sí. ¿Y qué tienen en común Piqué y yo qué sé, los streamers? Pues de momento la relación, yo creo, ¿no? No a mí sé. a Ibai, por ejemplo, también me parece otro genio. Sí, la a yo verdad. también. O sea, y conozco poco el mundo, ¿eh? Y no, eso es verdad. Pero bueno, cosas que al final han cambiado un poco y que estos chicos jóvenes pues están muy enganchados a los youtubers, al TikTok, a este tipo de cosas que a nosotros nos cuesta un poco más, a mí por lo menos, por el tema de la edad. Yo tengo TikTok. Pues de locos. Yo no tengo nada, pero... Así te va. Así me va. Así te va. Pero bueno, que es que han revolucionado todo el tema de las redes, todo el tema del contenido y me parece sensacional. Mientras se respete lo que hay que respetar un poco. Sí, miedo te daría el algoritmo del TikTok de este. Que yo no tengo TikTok. Es Yo no 0,0, tengo ¿no? nada. Pues xerrant una miqueta de Piqué, xerrant una miqueta també de streamers, tiene que salir el tema, Andorra. Andorra la mala, Andorra la de La de allá. Teruel. No, esa l'eixa es la la buena. Pues tenint a Xabre Romanos, que es el compañero nuestro, el reportero, con el que moneniu a Andorra a preguntar sobre youtubers. A ver qué nos contan los youtubers de allí. Así es que quieres ver el reportaje que tenim? Por supuesto. Au a veure-lo. Hem venido en Andorra aquí, a ver si nos troban con el youtuber. No sé si el conseguiré, pero amo a Villelo. Hola, perdona, ¿has visto al Rubius? ¿Y? Por aquí, ¿no? ¿No has visto al Rubius nunca por aquí por la carrera? Que yo sepa. Yo no sé ni quién es. Graba. Hola, perdona, ¿has visto al Rubius per asti? Sí, al negro he visto. Al negro. Llevo aquí un par de horas ya andando aquí por el centro de Andorra y no sé aún son las montañas aquí en Andorra. Las montañas, Sí. si te asomas a esa calle verás enfrente de San Macario. O sea, esquiar, no. Bueno, a veces cuando nieva, pues la gente... Cuando nieva se cogen los esquís y se sube a San Macario a esquiar, sí. Viste, el Rubius y otra persona también que me han dicho igual en Andorra. No lo conozco, yo ese no lo conozco. ¿Piensas tornar a España Belaño o Beldilla o...? ¿El qué? El que era famoso y ya se ha jubilado, bueno, se ha jubilado hace día, el puerto que tenía el Valdés, el que tenía el Barcelona. Sí. Su abuela era de aquí. Hostia. Aquí, pues estaba José Iranzo, el pastor de Andorra. Encantador de jotas. ¿Eh? Andorra Teruel. Ahora te entrevistará a ti. No. Joder. No sé, producción, vaya, me han metido... Te creo que te has equivocado, de Andorra. Pues nada, imposible. Después de 3 horas en Andorra no he trovado agarra youtuber. Así que nada, marcho a ver si tengo más suerte en otro puesto. Mira, ya me pareceba poco que me dice, no, de gasolina han cobrado poco de Andorra. Claro. Allò m'ho va contar, jo vaig tindre un amic que va viure a Andorra la Vella, fa temps, i que diu, un dia se va apienar de rockeros, de gente en camisetes negres, melenes llargues, i Andorra la Vella, i era perquè a Andorra Teruel hi havia un concert d'Extremoduro o algo de eso. Eso nos divan, nos dicen, sí, aquí pasan autos con los esquís, tal, no sé qué, que vienen en aquí y tal. Y digo, no sé muy bien. Pobre. Pero al final creo que Xabre sí que ha trovado un youtuber.
Hi ha un youtuber de Andorra. Hay un youtuber de Andorra, Teruel. Andorra, Teruel. Ojo, cuidado. Pues agua de hielo que fai Xabre. Agua de hielo. Mamma mía, soy escamallado de todo. 2 horas andando per Andorra y no he trobado, agarra youtuber. Bueno, espera, un segundo. Hostia, ¿qué fas por aquí? Nada, preparando aquí para grabar un vídeo. Hostia, ¿no serás youtuber? Sí, claro, yo sé. ¿En serio? Sí, por supuesto. ¡Hostia! Por fin he trobado un youtuber. Claro, hombre. Bueno, pues yo soy Xabre, encantado. Bueno, yo, León, encantado, un placer, tío. Hostia, pues sí que has cuitado charlar de tú, ¿eh? Bueno, aquí estamos, la verdad, grabando un poco y preparando mis cositas. Bueno, ¿y qué fas? ¿Qué tipo de contenido fas? Cuéntame. Bueno, yo me dedico a hacer cositas, sobre todo de entretenimiento, con cosillas igual de terror o de videojuegos, como Sonic, Minecraft, Roblox, GTA, todas estas movidas, básicamente. ¿Por qué has decidido mudarte aquí a Andorra? ¿Qué te fa hoy de...? Bueno, a ver, no sé, es mi tierra, ¿sabes? Está bien aquí, la verdad, tengo mi familia y todas esas cosas y bueno, y ya está, no motivo, no sé. A la familia y todo, qué casualidad, ¿no? Pero a ver. ¿Tú estás buscando también las pistas de esquí? Sí, claro. Yo vengo también a esquiar aquí de manga curta, pero bueno, a esquiar. ¿A ti te han enseñado a usar el Google Maps? Pues no. No, ¿verdad? De cabo cual en producción, no. A yo solo me dice tú, pósate de banda cámara, entrevistas aquí a un zagal y pro. Claro. Pues a ver, has tenido suerte. Soy el único youtuber de Andorra, de Teruel, que nos copiaron el nombre. Acabáramos. Claro, tío, nos Andorra... copiaron el nombre Vale. y como pagan menos, pues han hecho famosetes, pero aquí la buena es esta. Yo estoy aquí intentando levantar esto, pero claro, soy yo contra 20.000 youtubers de la otra Andorra, entonces uno no puede, chico. Vale, pues yo ahora necesito que le digas a la Chen, sobre todo a todos esos compañeros tuyos youtubers, ¿qué les ofreces? ¿Qué les puedes decir? De decir que en Andorra tenés esto, que no tenés en la otra Andorra, que es la falsa, hasta que vengan aquí. A ver, aquí el club de fútbol es mejor, aunque no lo tenga Piqué, pero ojo, el Endeiza, cuidadito. Los parajes están bastante bonitos, bosques, hace menos frío, más calorcico y si os pasáis por casa de mi abuela os prepara unas comidas espectaculares. Que vaya todo genial en el programa, que la verdad es que está increíble y nada, que vayáis todos a escampar la boira. Bueno, León Picarón. Le falta el tema de los impuestos. El tema de los impuestos es importante, sí. Una de las razones, Volvemos al tema la jurídico. menos importante por la que marché. Eso es. Es molt majo, Andorra. Andorra, Teruel. La Bella també. Andorra la otra també baja? Sí, molt maja. Tu sabies que la tercera nació més antigua del món ara mateix? Andorra, la Bella. Sí, 1200, desde el siglo XIII, 1200 y pico. Mamma mía. Sí, sabeu lo que diuen, que quan una persona se fa gran se fa petita, pues Andorra es el ejemplo. La pasa lo mismo, se ha quedado comprimida hasta al Pirineo. Claro. I, bueno, xerrant d'Andorra, xerrant una miqueta de viatges, a tu t'agrada viatjar? Me encanta. ¿Has viajado? Sí. ¿Te has ido 2 años a Australia? Sí. Hostia, yo me interesa muchísimo, tío, porque la Chen ahora se marcha todo tanto a Australia, parece que ahora está de moda marchando a Australia. Lo malo es el tema del avión, ¿eh? ¿Por qué? Te pegas en el avión 30 horas. Joder. ¿Sol? Sí. Joder, solo. Más o menos. 30 horas y una pastilla para dormir es lo que te pegas en el avión. Que es lo que hacía yo, pues si no, te levantas. Como en la Florida, 30 horas y Sí, una... pero esa no para dormir. Pero en Australia, ¿qué resaltarías tú de Australia? Los animales, tío. Los animales. Sí. Como en Euskadi. Pero los de fuera del campo. Los que no pegan patadas, Eso es. vale. Lo que pasa es que estos son más peligrosos, pero sí, las serpientes y las arañas son lo más peligroso. Bueno, las más peligrosas del mundo están allá. Un día recuerdo que en la ducha del vestuario me dijeron: no entres ahí, que hay una redback, que es una viuda negra, pequeñita. Dije: hombre, que no voy a entrar. Entré a mirar a ver qué había. ¿Y qué? Nada, era una araña enana. ¿Y te mata? Dije: sí, esa te mata. Esa es la segunda más peligrosa. La primera es la funnelweb, que es la araña de Sydney, que esa no la vi. Me la enseñaron, se pone de pie. Que se pone de pie. Esta se pone así de pie Y te cuidado. vacila. Y es Vale. una mierda de araña, pero como te pique, estás liquidado. Y luego la Huntsman, que es una que también estaba en el vestuario. Que parezca mentira, el vestuario de verdad tenía paredes, pero entraban todas. Y estas son muy grandes, se meten en los radiadores del coche cuando vas conduciendo en los tapasoles. Se te caen aquí, pegas un volantazo y esta mata mucho por eso. ¿En serio? No es mortal la picadura, pero el susto que te pegas sí que es mortal. Sí. Eso está muy guapo. El tema de los pájaros, el tema de los canguros, todo ese tipo de cosas. Koalas Que los canguros están per los parques. Sí, O sea, sí. Yo a punto de atropellar 2 estuve un día que me saltaron. ¿Pero Sí. seguits o los canguros anaven de seguit en fila o...? Estos venían 2 y iban juntos, sí. O sea, no De la sé si iban maneta. en fila porque yo iba mirando la carretera y de pronto me saltaron y justo se fueron a punto de que les metiera con el coche.
Pero, pues por ejemplo, cuando vas por la carretera ves muchos muertos, pues es un poco jabalí aquí, ¿no? Sí. Pero multiplicado Pero con por... canguros. Sí, ¿Y más le has- grandes. ¿Le has pegado algún puñetazo a un canguro? No, pero el vídeo de YouTube ese es sensacional. Sí. Sí, el del perro, ese sí. Engancha el perro así, ¡boom! Cuidado que hay canguros grandes que intimidan muchísimo. ¿Le podrías a un canguro? No le podrías. A los Y tú grandes. tampoco, Jorge. Les llaman boomer ahí, cuidado, son gigantes, ¿eh? ¿Los boomer? Sí, les llaman boomer ellos. El nombre está puesto mejor que el de mi libro, pero Sí. te meten un... Te meten un bucazo y te tumban. Te pone a dormir. Sí, sí. Vale. ¿Y has probado la gastronomía local? Tipo grillos y esas movidas. No, a ver, he probado. Lo que pasa es que Australia tiene solo 200 años de historia, entonces no hay una cultura ni de comida. Ya. Es un poco mezcla de todas. La cárcel de Inglaterra. Eso es. Sí. Eso es. Los tiburones los tiran desde el Harbour Bridge. Entonces, desde el puente que cruza Sydney a la de la ópera. Sí. Entonces, pues pizza de cocodrilo, pizza de canguro, pizza de mu, que es el pájaro ese grande que es como una avestruz que está en el Sí. escudo de Australia y nadie sabe quién es. Boníssim, los emus, la guerra de los emus. ¿Qué tal está la de les pizza? meues guerres favorites. La pizza de cocodrilo. Pues como si te comes una pizza de pollo. Ya, sí, típico, ¿no? Te Sabe lo a pollo. prometo. No, como que sabe a pollo. Sí, sí. El sabor es ese. De Zaragoza se pot menjar cocodrilo. Sí. Hamburguesa de cocodrilo también comí, pero vamos, no sé si me están metiendo cocodrilo o me tenían lo que ellos querían, pero... ¿Y al fútbol lo has jugado también? Sí, 2 años. Ah, y bien. Muy bien. Bueno, Sí, eso fue sensacional. La experiencia a nivel profesional fue genial. Oye, qué guay. Sí, Se sí. cobra millón en Australia, igual. Hombre, cobras más cuando vas fuera de España, la verdad. Y luego, pues el tema de... Yo cuando el contrato lo negocié desde aquí, el tema del piso, el tema del coche, el tema de pues, aviones para mi familia, profesora de inglés, que eso sí que lo metí en el contrato. Pues hay una serie de cosas que al final en Espete también cobras bien. Entonces, bueno, intentas aprovechar, cobrar lo máximo posible, porque al final tampoco es agradable irte 30 horas de avión Ya, tío. y que solo viene una vez en un año a mi casa. Pero bueno, ya por lo menos lo haces con Con otra dinero. actitud. Sí, eso es. Sí. I les teories de los terraplanistes que diuen que Austràlia no existís i que són tots actors perquè diuen que Eso de Truman, ¿no? Algo Sí, así, Pues yo era sí. Truman, yo me lo creía todo. O sea, O sea, ¿Australia existe? sí. ¿Seguro? Existe y ojalá no desaparezca, pues es una maravilla de país. Joder. Calidad de vida, Sydney por lo menos, que es donde yo viví, a nivel de sol, a nivel del estilo de vida, es top. Qué Sí. guapo. Sí, Qué sí, guapo. sí. Y anécdotas así que tengas de Australia, además de las arañas y las serpientes. Hostia, pues tiburones. Ah. Sí. No, Un yo día cuando tenía... estaba al coche, va a baixar Sí, el y tapasol eso me con un pasó, tiburón. pero cada vez que abría el tapasol estaba diciendo a ver si cae algo. Pero pues cada vez que tenía 2 o 3 días libres me iba de vacaciones y me iba a la barrera de coral o me iba a la Uluru, que es una roca, es la roca más grande, que es aborigen, que está en el centro de Australia, que está en el desierto, que es súper guapa. Qué guay. A Nueva Zelanda sí que me cogí una caravana y me fui 10-12 días con un compañero. No sé, pues... Anécdotas, pues es que al final ves cosas que te sorprende desde que te despiertas, porque en la ventana tienes 8 loros, hasta que o sea, al final ya dices, Madre joder, mía. los putos loros están todos los días ahí, ¿sabes? Pero al principio te sorprende todo. Y es maravilloso eso. Oye, qué guay. ¿Y el libro? Tío, es que yo el veo aquí todo el rato. Apoya bien, ese calza Apoya, bien. tiene buen apoyo. El ordenador lo tens superben. Y si la mesa tecla coja... Y lo que y ho dives antes, lo de los títulos, o sea, que li va ganar el creativo, que era el teu germà, Pero le di la vueltita yo. Però, o sea, a nosaltres, esta capacitat que tens pa ficar títulos la vulguem explotar una miqueta. Vinga. Tinguem una proposta, o sea, tinguem un xoc que volem fer amb tu. Nosaltres volem proposar-te situacions, sinopsis... Y yo tengo que temes- resumir una frase en un título. No, y tinguem varias opciones de título. Ah, vale. Para que nos digues tú, ya que el de La vida al alcance de la mano, la verdad que eso está molt ben Està tirat, guapo. pues para que nosaltres tinguem opcions però no sabem quina pot tindre més ganxo. I si se te ocurrís una millor, Vale, no. adelante. La meto. O sea, vale, són 4. La primera és com qualificaries a un llibre que un meteorólogo que cansat d'estar tota la vida a una tele local emprèn un entrenament guapíssim per convertir-se en el millor caçador de tormentes de la història. Mamma mía. La primera opció és caçador de tormentes, cazador de tormentas. Vale, esta no no. poden ser totes superoriginals. La segunda sería forjado a viento Bueno. ¿Ya también? o mortadelo y filomena. Eso también está guapa. Pues, sin duda la C. Mortadelo y filomena. Sin duda la Y habría C. que ficarle una miqueta de humor igual al proceso del héroe y tal, pero bueno. A yo se me ocurrió l'humo caza humo. I s'ha puesto tío en I ja tirada. tindria que ser, o sea, ja tinguem el protagonista decidit, i igual seria més fàcil. Pues sí. Avisa-lo per si de cas. Vale, Vale. esta és la trama més complicada. Vinga. Vale? Això és una dona que al funeral del seu marit la mossegue una rata topo desnuda radioactiva, d'això com a les aranyes d'Austràlia,
i fa que totes les nits se convertisca en una bestia peluda, en un bicho mutante. Vale. Pero el sueño de esta tía, de esta dona, sempre ha sigut ballar, dedicar-se a la dansa. Vale. Ho aconseguirà? Chan, chan, chan. Buen ruido. Opción A, suave y poderosa. Vale. Opción B, radioactive dance. Perquè, claro, té que ser en inglès perquè això segurament passi als Estats Units. No nos vamos a engañar. Va a ser un hit. Opción C, ambiciones y reflexiones. La B. Bueno, vale, bueno. No, por abrirnos al mercado internacional. Ambiciones y reflexiones igual está pillado. Perdón. Suave y radiactiva, ¿eh? No, suave y poderosa. Ambiciones las y tres. reflexiones igual está pillado, pero bueno, pues me vale cualquiera. Igual la B, para abrirnos al mercado Radioactive anglosajón. dance. La Radioactive Dance, mola. Pues Sí. ja tinguem ubicació, por lo menos. O sea, que, bueno, pues nos està quedant bé. Totes aquestes idees estan registrades ja. Bueno, Yo estoy apuntando. los abogados o altos, os dice lo de la propiedad Nos va a costar intelectual. la de reflexiones y ambiciones. Ambiciones y reflexiones nos va a costar un poco, pero bueno. Sí, se puede Lo trabajaremos. Sí. Y vale, y la última ya. Esta es la historia de un cómic Vale. que sol sap escriure bajo los efectos de diferentes sustancias. Però un dia se'n dona cuenta de que ja està bé, de que no pot seguir així i emprèn el camí de la desintoxicació. Llavors, les opcions són Cogollo Jiménez, el laboratorio de Tripi o, si volguem fer un cuento infantil, Teo va a la clínica. Las tres. Depende, féntame una saga, ¿no? Eso es, y depende a quién se vaya dirigido, pero la de Teo está de top. JJ Porrero o algo así, sí. Estaría bien también. Pero bueno. Pues mos quedem en totes aquestes idees. Moltes gràcies. Una aplauso más llena, por favor. Bueno, oye, Cogollo Jiménez. Cogollo Jiménez mola. Pero bueno, tornant al llibre de lo que quería xerrar jo, La vida al alcance de la mano, ¿en qué momento decides que quieres fer este llibre? ¿Per qué te motiva a fer este llibre? Pues mira, cuando a los 2 días de jugar en primera con el partido que he dicho en Mestalla, en Valencia, vamos a Málaga, Copa del Rey, y en el hotel me llama el doctor, que era el doctor Celada en ese momento, y me dice, baja un momento al lobby, que hay una mujer que quiere hablar contigo. Y bajé al lobby, estaba la mujer con su chico, que en ese momento tendría 5 o 6 años, que le faltaba el brazo izquierdo, se llama Miguel. Y eran de Málaga y habían venido solo al hotel a darme las gracias a la madre por haber sido un referente para ella y para su hijo. Joder. Entonces en ese momento yo tenía 19 años, no terminé de entender muy bien en qué había sido un referente, pero a lo largo de mi carrera ya me va generando un poco esa reflexión interna, ¿no? Y luego mis amigos me han ayudado, no es que me hayan ayudado, me han impulsado mucho a escribir el libro también, el tema de intentar dar visibilidad a la discapacidad mientras estaba jugando a fútbol, porque al final el fútbol es un altavoz muy potente, y bueno, pues intentar ayudar a esos niños, ¿no? Y mis padres no tuvieron esa referencia conmigo cuando yo era un niño, no había tanta discapacidad, no era tan visible, intentar pues aportar un poco para que se normalice, se le dé mayor visibilidad, que al final creo que es súper importante, y ese fue el objetivo del libro, y creo que lo he conseguido por los mensajes que he recibido, sobre todo de gente con discapacidad, que les ha servido mucho. Entonces, Joder, sí, súper contento. Sí. qué guay, tío. Y el prólogo El prólogo es de Ander Herrera. de Ander Herrera. Sí, un chico que juega en el Atleti de Bilbao, no se sabe. ¿Me quiere sonar? Sí, sí, sí. Es bueno. Además, buen prólogo, ¿eh? La ha metido. Sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Hostia, 3 páginas de prólogo, ¿eh? 4. Hostia, se quedaría sin tinta y todo. Madre mía. No, pero dicho que tienes una buena relación con Ander. Sí, sí. Estudiamos juntos en el cole y la verdad que independientemente de que haya escrito el prólogo y todo esto, sí que es una persona que desde pequeño, y me ha pasado con muy poca gente, me he sentido protegido a su lado en el sentido de la discapacidad. Él sabía que con un balón medio no se hablaba de otra cosa y era lo que yo quería, jugar a fútbol. Pum, y echar el rato y meter goles y todo este tipo de cosas. Y hemos tenido vidas paralelas en el sentido, hasta que él se fue a París, yo me fui a Tudela, que es más o menos lo mismo, pero... Me Pero- majo Tudela Tudela. que París. No, Hombre, Tudela, la ciudad en del amor. París no hay ¿Dónde vas a- alcachofas, o sea que... Pero desde el colegio, jugando torneos en clase, luego fichamos, en el Zaragoza coincidimos también en todas las categorías inferiores, el día que yo debuto en primera, él está en primera, nos quedamos campeones de España cadetes los dos contra el Real Madrid. Qué guapo. Sí, la verdad que hemos vivido un montón de historias y creo que era la persona idónea para escribir el libro. Oye, pues Sí, qué guay, sí. sí. ¿Y seguirás escribiendo? ¿Tienes ganas de seguir escribiendo? ¿Tienes ideas? Tengo ganas, pero ideas se me han quedado. Ya te he dicho que el creativo era mi hermano, yo soy bastante justo. A nosotros nos ha contactado una editorial. Viene Alex Sánchez, tenemos una He propuesta. dicho, te digo, nos ha contactado una editorial. Ah, Esto pero no es broma. Tenemos una propuesta. No es broma, te lo digo de verdad. Bueno, más o menos. Andrés? I nos han portat una proposta de llibre Ja sé.
que publiques que... Que no. Perquè solo lo pots escriure tu de cómo llevar el peso de ser el puto amo. Ah, hostia. Ese es un regalo. Ya para que veáis que ¿Qué mete en la Hostia, contraportada? muchas gracias, tío. ¿En la contraportada qué mete? Pues, no lo Ah, sé, sí, pero no, lo o sea, importante es que salgo con la meta luteo aquí, ¿no? Soy el puto amo y tengo que vivir con ello. Fua. A ver, un momento, pero El me mundo pasa. necesita referentes. Zlatan Ibrahimovic ya va estando un poco mayor, pero yo estoy más tieso que él. Pero bueno, también, pues si quieres leer algo del libro... ¿Ahora? dilo. Sí. Sí. ¿Te Bueno, a imaginas ver. que te digo que no sé leer? La verdad, esta página es buenísima. Esta está buena. Esta, Ahora sí, otra, si no... esta es cojonuda. A ver esta. Esta es mejor. No sé, bueno, te la voy a enseñar. Y la primera era lo mismo. Esto... Pero perquè ningú sap com és el peso de No. ser tan puto amo com a tu. És que els Pero que escriuen, escucha, escriguen. el tema es que esto seguro que lo ha escrito alguno de mis compañeros, ¿no? No, te lo ha escrito el Andrés. esto es... Ojalá. El llegan a saber todo el pasan y fez el prólogo a vosotros. Hostia, qué bueno. Ostras. Un regalo para que te teleportes ya, Muchísimas- para que tengas ya una idea para Te puedes desarrollar. creer, yo de pequeño leía esto, ¿eh? Me leía el marca y poco más. O sea, que este se me atragantaba de pequeño. Estaría guapísimo que lo empleases de diario, tío, y que Eso el dices estaría aquí y que cada vegada diga, pero este tío, ¿qué coño se ¿Te cree? imaginas? Pero tío, bueno, pues nada, pues el Hostia, regalo. es cojonudo, ¿eh? El regalo para tú. Y ahora viene lo bueno, ahora viene lo de los tuyos colegas, ahora vienen las preguntas del público. Que madre mía. Tío, moltíssimes... Ja se'n Mamma riuen, mía. Ja està com a... Seguro que sale la palabra rata por ahí, ¿verdad? Sí, varias vegades. Voy a meter la de la reactiva, ¿eh? La de Bren Esteban. Aficiones y reflexiones. Venga, va, empezan fuerte. Cuenta tu última experiencia de la depilación láser. ¿Ves? Es que ya me he depilado muchas veces. Bueno. Lo que sí que en Australia había una máquina que sacaba airecito cuando te depilaba, entonces la gente que te depilaba se lo sabrá, pues eso te alivia mucho en todo el cuerpo. Que te soplen un poco. Sí, cuando te mete el picotazo, a la vez te sopla y entonces te alivia mucho. La verdad que era o sea, es agradable dentro de lo desagradable que es el láser. ¿Fa mal el láser? Hace bastante mal. ¿Sí? Sí, hay partes del cuerpo, yo recuerdo aquí, hostia, aquí duele ¿Alguna mucho. otra parte del cuerpo que quizá... Sí, muchas. Siguiente pregunta. Los tobillos. Ya tienen verdadero interés, ¿eh? ¿Qué botas usas? Te pregunten. ¿Qué botas usas? Tienen interés. Pues desde hace una semana, unas que me ha dado mi compañero Jonander, que son unas Mercurial. Lo que pasa es que ya con la edad vas buscando más comodidad y que te duelan menos pues, los talones, no sé qué. Ya. Más que cuando era más joven sí que utilizaba unas que pues en teoría son más para jugadores más rápidos, etcétera. Pero ahora sí que es cierto que con la edad vas pasando al tema de comodidad. Vale. Y sobre todo algunas que metan goles. Sí, ¿verdad? Sí. Mira, O sea, me por gusta aquí. encontrarlas en el mercado, ¿eh? Mira, a ver. Ah, mira, sí, ponen todos a una. Bueno, ¿tienes algún ritual antes del partido? Sí. Vale, siguiente pregunta. Sí. Mejor. Mejor, Sí. ojo, cuidado. No, pues insultar a algún par de compañeros. Empiezo a ponerme todas la izquierda antes que la derecha, no sé. Pero ya son que se han metido ahí Ya. y ya... Pues, Lo de insultar a varios compañeros, ¿siempre el mateix insulto o vas variant? Vas innovant? no, tenemos un abanico amplio, ¿eh? Sí, un repertorio interesante, pero ellos conmigo también. Y bromas, 100.000. 100.000 hemos hecho. Y espero que nos queden algunas más. Yo me acuerdo, pues un chico de los que está ahí, y yo estaba lesionado y cuando estaban entrenando le metí las botas en un cubo de agua, las metimos en un arcón y al día siguiente tenía un cubo de agua, o sea, de hielo gigante y las botas las tenía dentro. Ese día no se las puso, por ejemplo, pues de estas 100.000 hemos hecho. Sí, Ostras, Isha. sí, sí. sí. A ver, aquí preguntan datos ya personales que no van a metemos. En plan, edad, gustos sexuales... Bueno, no. ¿Cuál? Es que de verdad, tío. También ¿Son reales los rumores de que eres un casero excepcional? Lo voy a buscar en el libro. Pero es que eso es una fama que, chico, no entiendo muy bien. Les invito todas las veces que quieren, les doy lo mejor que tengo en casa, que es cerveza, pues no tengo nada más. Bueno, ya está. Pero No como sé qué casero. A yo me val. O sea, Ah, y de casero... A mí todo lo que me piden lo tienen. Sí. Te Se voy me a ha roto el lavavajillas. Pues otro lavavajillas. ¿Pero quién lo paga? Lo pago yo. Es culpa mía. Pues lo pago yo. ¿Estás Joder. contento? Sí, pues ya está. Se me ha bozado en la fregadera. Hostia, pues no eches papel. No- ahí ¿sabes? te voy a decir antes, Jorge. Menos mal que está ahí que té més coneixement que tú. Sí. Bueno, ¿por qué te llaman la rata Sánchez? Eso son los colegas. 4 Es que colegas no lo sé. descojonados. No lo sé, de verdad, porque me encargan hacer montajes de fotos
me encargan, reitero, yo las hago gustosamente y encima me perfecciona muchísimo la técnica, entonces yo se las envío a los que me las han pedido y ellos los mandan, pero al final la fama la tengo yo y eso es mentira, es totalmente mentira, entre otras cosas, que hay otra serie de cosas, pues... ¿Están de acuerdo? Un micro, por favor, a ver si el podem pasa per esti. Un aplauso para Ronda que pasa el micro per esti, por favor. Y a los colegas. Es que te he dicho que no los teníamos que haber invitado. Bueno, sí. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Sí, se oye, sí. Sí, bueno, en cierta manera es verdad que le hacemos encargos, pero esos encargos son inventados. O sea, los hace él porque le apetece sin que nadie le diga nada. Entonces, por eso se ha ganado el apodo de Rata Sánchez. Además, también por lo que se ha hablado antes del traspaso a Osasuna, ¿no? Que también es un poco... Duras afirmacions, ve el comentario? Te puedes defender, ¿eh? Tú estás en el escenario y... La verdad, lo de Osasuna sí que yo reuní a mis amigos y les dije, mira chicos, tengo que contar una cosa, y me dijeron, no sea firmar por Osasuna. Y dije, pues... Ellos tenían todas mis camisetas, pero solo se las regalé a uno. Yo mejor. O sea, no me la perdonan. Enfermedad terminal. Bueno, tranquilo, no sé qué. El Osasuna, no puede ser. Sí. O sea, de verdad. Así te lo digo. A ver, ¿qué más per aquí? Cuenta una anécdota que tienes con Fustiñana. No sé de qué va esto. No sé quién es. Sí, yo sé quién es. Menos mal. Eso fue jugando. Si no sería la anécdota. Sí. No, un partido de fútbol en pretemporada contra Atleti B, Atleti C, no me acuerdo, Atleti Bilbao. Y el campo era agosto en Fustiñana, cuidado, que no llueve ahí en todo el año. Entonces estaba la hierba altita y no sé qué botas llevaría, pero pisé el balón y me caí. Bueno, ese vídeo ya le empezó a rular entre... Bueno, me llegaba, pero por gente que no hablaba con él de hacía años, me llegaba, oye, ¿qué te ha pasado esto, no? ¡Pum! Y el vídeo. Y son sus sinvergüenzas de ahí. Pero bueno, que ellos también se han caído y yo he estado también disfrutando en la grada cuando se han caído o incluso en el campo y espero que nos queden más caídas para seguir disfrutando. Lo que pasa es que ya nos cuesta más levantarnos, pero... Pero bueno, que normal, no sé. A ver... ¿Cuánto dinero tienes? Esto aquí no se pregunta, esto es en otro programa. Es verdad. Sé que mucho, eso sí que buen matizar, pero es otro programa. Bueno, ves otra vez, te preguntan por qué tienes un monte de animal que vive en las cloacas. ¿Por qué en todos los equipos cuando haces gol te besas el escudo? Eso es mentira. Pero en general, son todas, que creo que me he acertado todas, ¿verdad? Esta te la he ido fácil. Te he dicho antes que las aficiones me trataban bien, pero a ver, si llevas una camiseta tienes que defender su escudo. Efectivamente. Ya está, oye. Aragón Televisión, la millor cadena. Joder, qué rápido aprende. A rematallas, pues lo que te querían pedir también es un consejo para todos los chovenalla que tienen aquí, para todos los críos que se quieran dedicar al fútbol o que quieran, yo qué sé, cualquier deporte. ¿Qué les recomendarías? Pues lo mismo que ha dicho Andrés, que no robéis chucherías, a los de diversificación y sexto de primaria, que no las pegatinas llevan droga. No, pues que al final que intenten luchar por sus sueños, que si quieren ser futbolistas es muy complicado. Todos los niños del mundo creo que quieren dedicarse al fútbol de manera profesional, pero bueno, que al final, oye, trabajo, sacrificio, sois mucho, pero que luego la recompensa es súper bonita, así que si queréis jugar a fútbol, que desde el día 1 empecéis a cuidaros, a dedicaros, a intentar estar focalizados en ser futbolistas y que ojalá lo consigáis. Y si no, pues que seáis felices con lo que hagáis. Pues un aplauso para Alex Sánchez, aquí en Escampa la Boira. El libro me lo llevo, ¿eh? Sí. Oye, tío. Muchas gracias, tío. Que venga bueno. Y res, ninos, pues esto ha sido el programa de hoy. Gracias por venir. Gracias a todos, menos a los colegas de Alex. Que venga bien el día. Y marchad todos. Escampa la Boira.